Cadena. No me han activado el micrófono. Le escuchamos, asambleísta Cadena. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo afectuoso a la ciudadanía que sigue este debate. Un abrazo solidario a mi provincia de Manabí, que hoy en día está severamente afectada por la presencia del COVID-19, ubicándose como la tercera con más muertes a nivel nacional. Desatendida por el gobierno, que ha delegado sus responsabilidades a los gobiernos autónomos, lavándose las manos en cuanto a la decisión de pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo, cuando irresponsablemente ni siquiera entregan las asignaciones que por ley les corresponden para poder invertirlas en insumos médicos, en alimentos, en ayudas humanitarias, que tanta falta nos hacen. Las cifras de contagios siguen subiendo, pese a que ya llevamos casi 2 meses confinados, porque no hay suficientes pruebas ni para un control adecuado del cerco epidemiológico. En este contexto, es una lástima que se desperdicie la oportunidad de entregarle al país una ley realmente humanitaria. Por el contrario, nos aprestamos a votar por un proyecto que confisca salarios a los trabajadores públicos, a los trabajadores privados, a la clase media que dinamiza a la economía del país, a las empresas. Es imposible confiar en que harán buen uso de estos recursos que se pretenden recaudar con esta ley, cuando todos los días vemos un escándalo más vergonzoso que el día anterior. Definitivamente, la falta de planificación por parte del Ministerio de Salud Pública, la falta de recursos, de personal, han sumido en el caos a nuestro sistema de salud frente a esta crisis generada por el COVID-19. Es imperdonable que en Manabí una niña de apenas 10 años pierda su vida por falta de un respirador en el hospital Rodríguez Zambrano en Manta. Es macabro que una niña muera, que una madre reciba los restos, que no reciba los restos de una bebé recién fallecida y en cambio de eso reciba una pierna amputada. Lo más indignante es que para comprar mascarillas, bolsas para cadáveres y demás insumos con sobreprecios, ahí sí hubo dinero. Para pagarle al FMI casi 800 millones de dólares, ahí sí tuvieron dinero. Para apostar y perder 760 millones en operaciones de derivados de oro, por supuesto que también había dinero. Fueron casi 1.300 millones de dólares que el ministro de Finanzas prefirió entregarlos a los tenedores de bonos y a casas financieras extranjeras antes que darles a sus compatriotas. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si hubieran invertido bien los recursos, esos recursos con honestidad, y cuánta sensibilidad hubieran tenido para invertirlos bien? Parece que la cirugía mayor a la corrupción están haciéndola con un bisturí oxidado, que lo están contaminando todo. Eso es lo que sufre mi provincia, como el resto del país. Mientras este gobierno se burla de la gente y juega con su tranquilidad y además amenaza con muerte cruzada, no solucionan nada. Necesidades urgentes que nosotros tenemos, vemos que los ciudadanos no tienen acceso a una salud pública. Estas necesidades no están siendo respondidas oportunamente. Pero claro, las grandes fortunas no se las toca, ni se las menciona, pese a que vienen hablando toda la cuarentena de arrimar el hombro. Por ello, insisto en las propuestas que presenté desde marzo, cuando aprobamos una resolución exhortando al presidente de la República a considerar una serie de medidas económicas. Luego, en abril, también las remití a la Comisión de Desarrollo Económico para el informe del primer debate y en vista de que no fueron acogidas, las vuelvo a remitir hoy día. Las he remitido ya a la Secretaría General, las he mandado por escrito. Sugiero la eliminación de la contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales por ser inconstitucional y regresiva de derechos laborales.
Respecto a la contribución humanitaria única sobre las utilidades de las sociedades, estoy de acuerdo con el 5%, pero sugiero que esta no se aplique a las utilidades desde 1.500.000, sino desde $1 millón para una mayor recaudación. Respecto a las pensiones educativas, propongo que al menos sea del 20% el valor de matrículas y pensiones para el año 2020-2021 y que los contenidos educativos para las instituciones fiscales y las instituciones fiscomisionales, en donde no llega la señal de internet y no tienen ni computadoras, sea transmitida, estos contenidos sean llevados por radio y televisión a los estudiantes que no tienen acceso a internet. En cuanto a la rebaja en el costo de servicio eléctrico, me parece insuficiente que solo sea el 10% para la población ubicada en el quintil 1 y 2 de sus ingresos, es decir, para aquellos que ni siquiera completan un sueldo básico. Hay que considerar que ante esta crisis, la mayoría de la población está afectada económicamente y la clase media también necesita un respiro. Por ello, sugiero que sea del 50% para todos los usuarios. Así también creo que la veeduría de esta cuenta especial debe ser participativa y representativa, por lo cual propongo que el presidente de la República nombre a 5 miembros de la sociedad civil provenientes de la Academia de Derechos Humanos, del sector de los trabajadores, del sector productivo y un representante designado por el Poder Legislativo. De lo contrario, sería darle un cheque en blanco para que administren, ya vemos, aliados y funcionarios que no han servido y no han estado a la altura de lo que necesita el país. En el artículo 35 se acoge parte de mi propuesta de dar estabilidad a los trabajadores de salud. Sin embargo, insisto en que también se incluya como inciso final que se respeten los contratos vigentes de los demás servidores públicos para evitar los despidos injustificados. También propongo que se deje de pagar la deuda al FMI durante un año, que se busquen mecanismos de diferimiento y renegociación que no lesionen los derechos constitucionales, que se bajen las tasas de interés para todo tipo de crédito al menos 3 puntos, el 3%. Insisto que el SRI cobre las deudas millonarias que mantienen los grandes contribuyentes. Entre las transitorias estoy proponiendo también que se disponga el cobro de glosas por parte de la ciudadanía, de la Contraloría General del Estado. Hasta aquí el resumen de mis observaciones, que también fueron remitidas por vía electrónica a esta Secretaría General, a la Comisión de Desarrollo Económico. Espero que sean acogidas para mejorar esta ley, tal como lo estamos planteando, y que no sean nocivas para el país. Que quede claro que si pedimos correcciones es porque no queremos estorbar a nadie, sino porque estamos del lado del pueblo, de los más vulnerables, porque hoy tenemos la misión histórica de ponerle freno a esta debacle. Hoy más que nunca, nuestro voto debe estar comprometido con el pueblo ecuatoriano, con los afectados a esta crisis sanitaria y económica, con ellos y con nadie más. Tiene la palabra la asambleísta Dayana Pazley.